un diálogo para conversar, para intercambiar ideas acerca de el 40 aniversario de la sentencia del juicio a las juntas militares en Argentina, que se va a conmemorar dentro de muy pocos días, el 9 de diciembre. Fue el 9 de diciembre de 1985. En estos 40 años ha sido un intenso periodo en la Argentina de lo que conocemos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y desde la red nos hemos dado reunión, colegas desde Bélgica, Barcelona y Buenos Aires, para intercambiar ideas sobre lo que ha sido este proceso de justicia y memoria en la Argentina, lo que hemos aprendido, todo lo que se ha logrado, también algunas dificultades, y en un muy largo camino lleno de dificultades y de conquistas y de a veces caminos sinuosos y algunos retrocesos y algunos avances. Y entonces, aprovechando esta fecha tan particular, decidimos convocar a colegas de la Argentina con trayectorias realmente muy interesantes para compartir este diálogo que se suma a una serie de diálogos que vinimos haciendo en el pasado con distintos colegas del mundo y también de la Argentina para tratar de ir pensando distintos ángulos de esta experiencia que tenemos en la Argentina y que nos interesa compartir con el mundo y que se conozca más. Y entonces, algo que queríamos también plantear es que la red es interdisciplinaria, además de estar situada en distintos lugares, y que tratamos de mirar este fenómeno no solo desde la perspectiva jurídica y legal, sino también desde lo que tiene que ver de la sociología, de la filosofía, incluso desde la literatura, lo que ha sido también importantísimo el desarrollo del campo de la memoria, que es realmente interdisciplinario. No sé si mis compañeros de la red y compañeras que están en este momento, Estefan Parmentir, Diego Sisman, Silvana Mandolesi, Elisenda Calvet o Patricia Morales, quieren sumar alguna palabra en esta bienvenida que le estamos dando al público, que se siguen sumando. Eh, Pueden, si quieren, agregar algo en este momento. Igual también quería presentarles y que conozcan su nombre. La red tiene un sitio web donde van a poder encontrar las grabaciones de las filmaciones anteriores y también del encuentro del día de hoy. Bien, ¿puedo seguir o si quieren sumar algo? Bien. Entonces, Podemos, si te parece, Julieta, adelantar un poco la mecánica, la dinámica que recién sí, mencionamos, pero que el resto de la gente no tiene presente. Nos parecía que para tener un diálogo más fluido, y esto previo a la presentación adecuada, aunque naturalmente abreviada, de Verónica y de Santiago, que va a ser Julieta ahora, pensamos en mantener un desarrollo un poco cronológico de lo que era girando alrededor del juicio de las juntas, tres momentos, uno que sería el previo, que tal vez comienza claramente definido desde el informe de la CONADEP, con la expectativa del juicio de las juntas, otro el durante al juicio de las juntas, con todos los avatares, situaciones que se fueron dando, pero también más allá de los hechos que se iban dando, las impresiones, las expectativas, los temores, ¿no? Entran todo en ese momento de evaluación. Y luego un momento que es mucho más extenso técnicamente, tiene que ver con el momento que da desde la sentencia hasta nuestros días, que es el juicio y el legado, ¿no? Y es un momento, por supuesto, mucho más extenso y con otros altibajos. Pero en todo caso nos parecía que podía ordenar bien y de una manera informal propia de lo que puede ser una actividad muy importante, pero a esta altura de diciembre, para hacer más ágil también el trabajo y el recuerdo fundamentalmente de la importancia de este juicio a las juntas militares. Nada más que eso agregaría. bien. Gracias, Diego. Bueno, entonces ahora que estamos aprovechando que se sumaron un par de personas más, también decir que integra la red la profesora Natalia Barbero, que no lo dije antes. Bueno, entonces, retomando por si alguien Y se sumó Daniel, recientemente, y Daniel Rafecas, perdón, tendría que haber tenido una lista, pero ya los fui mencionando a todos finalmente. Bueno, entonces, la actividad se titula Diálogo a 40 años de la sentencia del juicio de las juntas entre el hecho histórico
y los desafíos actuales en la lucha contra la impunidad. Nos honran con su presencia Verónica Torras y Santiago Cantón, que muy gentilmente en esta fecha del año aceptaron ser parte de este encuentro. Y les cuento muy brevemente unas pinceladas de la extensa trayectoria de ambos, que es riquísima, pero para que les conozcan, quienes no tienen el gusto de conocerlos aún, sino googlean y van a encontrar cantidad de entrevistas, videos de trabajo de ambos. Verónica Torras en este momento es la directora ejecutiva de Memoria Abierta, eh, actividad que realiza desde el año 2017, que es una organización referente a nivel nacional y regional en prácticas de preservación, transmisión y promoción de la memoria, y que además desde el año 2006 coordina la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, RESLAC. Y asimismo, actualmente es la vicepresidenta del Centro de Estudios Legales y Sociales y anteriormente ocupó otros cargos dentro de la institución. Además, ocupó cargos públicos a nivel de gobierno, fue la subsecretaria de, de Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para sumar distintas perspectivas, Verónica es licenciada en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y además realizó una maestría en Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia de Claxo. Así que bienvenida nuevamente, Verónica, y gracias por acompañarnos. Y por su parte, Santiago Cantón actualmente es el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, nos acompaña desde allí, y además ha sido director del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue relator especial para la libertad de expresión de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchísimos otros cargos importantísimos, siempre con una perspectiva internacional. Es graduado de Derecho de nuestra facultad de la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Derecho en el Washington College of Law. Así que también, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar este diálogo con la propuesta metodológica que ya anticipó Diego previamente. Y Diego, te dejo la palabra entonces. Gracias. Bueno, bueno, no mucho más, hecha la presentación y comentados un poco la idea de girar, por supuesto con muchísima libertad, ¿no? La idea de girar, de sugerir estos tres momentos como para hacer una especie de desarrollo cronológico, si se quiere, que ordene, que le dé bueno, que le dé estructura un poco al diálogo. Bueno, quería convocar, pero tal vez incluso libremente, si Verónica nos quiere comentar, si Santiago directamente, y ir ajustando allí para que sea un diálogo fluido, más relajado, y al mismo tiempo para que lo podamos aprovechar. Poniendo perfectamente en contexto o tratando de inspirarnos de los contextos en el que se iban dando ciertas cuestiones, algunas incluso comentamos antes de que se diera ingreso al gran público acá en la sala mientras hacíamos tiempo hasta las 14 horas. Y me parece que surgen necesariamente cosas muy atractivas siempre cuando volvemos a pensar en ellas. Así que sin más, bueno, convoco Verónica a Santiago, Santiago Verónica. Como quieran. Verónica, ¿querés comenzar o? Bueno, puedo decir algunas cosas de inicio Dale. y el contexto, justamente para intentar poner un poco un marco a lo que fue el juicio de las juntas. Yo voy a hablar como eh, desde una perspectiva más vinculada a lo que fue también el el pensamiento la interacción, digamos, del movimiento de derechos humanos de Argentina eh, con el proceso de justicia, ¿no? Eh, entonces, por ahí diría algunas cosas más generales primero y después otras respecto como de las expectativas, ¿no?
el movimiento de derechos humanos en relación con este juicio, las expectativas previas, ¿no? En relación a la cuestión más contextual, creo que es importante por ahí también para ponerlo en un marco regional, decir que el contexto de la transición argentina, el contexto de la transición de la dictadura a la democracia en Argentina, fue un proceso singular, particular. A diferencia de otros países de la región, Argentina tuvo lo que en algunos llaman, ¿no?, una transición por colapso. Una serie de cuestiones que se fueron sucediendo vinculadas a la crisis de derechos humanos, lo que podríamos llamar la crisis de derechos humanos, la denuncia internacional que ya tenía un volumen muy importante sobre el final de la dictadura. Santiago puede contar algunos tal vez de los hitos, digamos, de ese camino que se fue recorriendo para generar este proceso acumulativo de denuncia, fundamentalmente a nivel internacional, pero también a nivel interno. Por otro lado, una crisis económica y social, y para mencionar algunos aspectos, ¿no?, de los más importantes, y por último la derrota de la dictadura en la Guerra de Malvinas. Esto genera una suerte de escenario, decía yo, particular, porque la dictadura argentina ingresa, o las Fuerzas Armadas ingresan a este periodo de transición eh, sin una capacidad nítida de condicionar ese proceso de transición inicialmente. Esto creo que, esto y otras cuestiones que vamos a analizar, me parece que hacen a la posibilidad de que Argentina haya avanzado en este proceso de justicia, a diferencia de lo que pasó en el resto de los países de la región, que de manera contemporánea vivieron dictaduras contemporáneas a la dictadura argentina, y también de manera más o menos contemporánea fueron abriendo sus procesos de transición a la democracia, pero que en todos los casos estos procesos fueron cerrados por transiciones mucho más negociadas, con un poder relativo mucho mayor de las Fuerzas Armadas en esas negociaciones, y en general esas negociaciones terminaron obturando los procesos de justicia. Entonces, creo que este contexto es importante para entender por qué en Argentina se da una situación diferencial. Creo que el otro punto muy importante es el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, porque efectivamente de los candidatos, digamos, de los dos candidatos más fuertes que había en ese momento con posibilidad de ganar esa elección, de los dos partidos mayoritarios, digamos, eh, de la Argentina hasta ese momento, él era el único que había planteado un programa vinculado con, por un lado, la derogación de la ley de autoamnistía de las Fuerzas Armadas, que antes de irse del poder efectivamente intentan, ¿no?, como sucedió en otros países de la región, cerrar, digamos, el proceso de justicia con una ley de amnistía. Alfonsín plantea ya en la campaña electoral que va a proponer la derogación de esa ley y que va a proponer también un proceso de justicia. Un proceso de justicia que, de acuerdo a los parámetros que él planteó también en esa campaña electoral, iba a ser acotado tanto en relación a las responsabilidades que se iban a juzgar, las de los máximos responsables, y también en relación al tiempo, ¿no? Bueno, después podemos ir hablando un poco más de cómo esto termina teniendo una deriva diferente a la que Alfonsín había pensado. También el otro punto que me parece importante señalar es que lo primero que se plantea cuando finalmente triunfa Alfonsín en esas elecciones en 1983 es la posibilidad de que sean las propias Fuerzas Armadas las que lleven adelante ese juzgamiento. Este proceso también se ve frustrado por la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas de llevar adelante un proceso de autojuzgamiento, y esto es lo que termina también abriendo la posibilidad de este proceso de justicia que en este
tribunal civil en la Cámara Federal de la Capital Federal, pero además también con ciertas particularidades en función de que el proceso sí se había iniciado en la justicia militar y se había iniciado de acuerdo al Código de Justicia Militar, lo cual dio la posibilidad también a la Cámara Federal que asume este juicio de continuar con ese procedimiento, que fue lo que habilitó la posibilidad de que este juicio sea oral y público. Que creo que este también es un punto fundamental del efecto, del impacto que va a tener este juicio, incluso de las posibilidades de realización, creo yo, de este juicio. Creo que la oralidad y la publicidad fue una decisión política estratégica en ese momento de la propia Cámara. Eh, y entonces, bueno, plantearía estas cuestiones para no hacerlo muy largo, llegar hasta aquí. Creo que sí quería decir que había dentro de las, creo que en este proceso, además de los señalamientos que hice, de la debilidad estructural con que las Fuerzas Armadas llegan a ese proceso de transición, de el triunfo del candidato que planteaba justamente la derogación de la autoamnistía y la posibilidad del juzgamiento, el otro elemento que creo que fue fundamental para poder avanzar en este proceso de justicia fue la presión ejercida por las organizaciones de derechos humanos, que ya desde el momento de la propia dictadura, desde el contexto de resistencia a la dictadura, habían hecho un trabajo muy fuerte, por un lado, de registro de las violaciones a derechos humanos ocurridas en ese contexto, y también de exigencia y demanda muy fuerte al Estado de verdad y de justicia. Creo que también este es un elemento fundamental de la experiencia argentina, que la diferencia también en algún punto, creo, por el volumen, por la magnitud, por la potencia que tuvo este movimiento y la capacidad que tuvo también de demanda pública, del resto de las experiencias de la región. Y por último, la otra cuestión que me parece que fue fundamental para habilitar la posibilidad del juicio fue la decisión del gobierno de Alfonsín de avanzar con una comisión de verdad, que no era exactamente la propuesta que las organizaciones venían demandando, demandaban una comisión bicameral, etcétera, pero bueno, finalmente creo que esta comisión de la verdad también fue un hito fundamental en el proceso y tuvo un vínculo fundamental con la cuestión de la judicialización en varios aspectos, porque creo que porque hizo público su investigación, hizo pública su investigación y esto tuvo un impacto a nivel social muy importante que creo que contribuyó también a dar legitimidad al proceso de justicia, porque la Fiscalía se apoyó para hacer para construir, digamos, los casos en la investigación formulada por la Comisión de la Verdad. Y porque esa Comisión de la Verdad tuvo también dentro de sus objetivos judicializar los resultados de sus investigaciones. Este también es un punto que diferencia a Argentina del resto de los países de la región, porque justamente la experiencia argentina, donde la Comisión de Verdad termina teniendo una ligazón, es la primera experiencia de Comisión de Verdad del mundo, termina teniendo una ligazón tan directa con la apertura de un proceso de justicia, hizo que en adelante el resto de los procesos de comisiones de verdad que se abrieran en la región de América Latina, por ejemplo, tuvieran muy en cuenta la posibilidad de desvincular la investigación de las comisiones de verdad de los procesos de justicia. Entonces, creo que todas estas características un poco arman un panorama, seguramente puede haber otras, pero quería plantear estas, que hacen a la singularidad del caso argentino y a la posibilidad de este juzgamiento. Y lo último, decir que creo que los organismos de derechos humanos tenían la expectativa antes del juicio. De hecho, hay un comunicado que firman todos los organismos de derechos humanos unos días antes del inicio del juicio, donde plantean que el juicio es un hecho de máxima significación en la vida de nuestro país, que tiene que plantear a todas las fuerzas democráticas la responsabilidad de asumir como propio este enjuiciamiento. O sea, había una idea de que finalmente esta demanda tan fuerte que había sido formulada por las organizaciones de derechos humanos en Argentina culminaba en este proceso de enjuiciamiento, que en principio, por la cuestión de que estaba formulado como acotado, eso no satisfacía demasiado a las organizaciones de derechos humanos, pero creo que sí hubo una conciencia de la importancia y la relevancia que tenía
este juicio y de la necesidad de asumirlo como propio. Acá termino esta primera parte. Buenísimo. A mí en lo personal hago uso de prerrogativa de moderador, después vamos a abrir a preguntas en general. Me parecen muy interesantes muchos ejes, digamos, que surgen de acá, de lo que les comenta Verónica, y que a mí me ayudan a recordar otras cuestiones. Por supuesto está el tema de la conformación de la CONADEP como un órgano con especialistas, digamos, con personas renombradas, que no era la decisión, no era la posible eh, propuesta de vincular esto con una comisión bicameral mucho más ensalzada con la arena política. Uno podría hacer al día de hoy distintos contrafácticos para ver qué hubiera pasado en una situación, qué hubiera pasado en la otra, ¿no? Eh, el eje el eje del juicio público. Retomo algunas más allá de algunas que son por ahí más obvias o que tenemos más presentes, como el tema de la transición no negociada después de Malvinas, pero incluso el juicio público no solo era el primer enjuiciamiento por parte de civiles, digo, que permitía recordar la experiencia de Auschwitz, por lo menos para muchos investigadores, sino también que en la práctica argentina, para recordar también incluso a quien era más joven, no existían los juicios orales penales. Era parte de un procedimiento escrito para los mismos jueces, que eran jueces con experiencia del juicio de las juntas, era armar un mapa nuevo de experiencias. No eran jueces acostumbrados al litigio oral, ni mucho menos. Esto es como bastante singular y necesariamente tenía que abrir la puerta a un montón de decisiones del día a día, me imagino yo, ¿no? Que hoy se toman un poco más en general en los juicios cuando hay cierta experiencia, pero ahí era como, imagino yo, día a día ver cómo decidimos el tema de que esté el testigo, no esté el testigo, que se vaya quien declaró, que, digamos, sin tener un esquema de reglas claras que ellos vinieran aplicando. Em, y me parece súper atractivo en ese sentido también. Y también le podríamos sumar el tema de los tiempos del juicio. Perdón, la importancia de la oralidad, que mencionaba Verónica, y los tiempos del juicio. Es un juicio Uh-huh. muy acotado en el tiempo para lo que son los procesos complejos al día de hoy. O sea, es impensable imaginar en 6 meses un juicio de estas características para un caso incluso mucho más irrelevante del día de hoy, ¿no? También hace a la singularidad que evidentemente tuvo el tema cuando lo miramos históricamente para atrás y ya sabiendo digamos, que se desarrolló y que dio lugar a una sentencia con condenas, absoluciones, después veremos, pero visto en retrospectiva también parece muy singular esa dimensión cuando lo pensamos en los procesos de hoy en día, que se extienden 2 años, 3 años a veces, cuando tienen una cierta complejidad y no estamos hablando de esta complejidad. Solo para retomar, digamos, algunas ideas de lo que nos comentaba Verónica nada más. Muchas gracias. Eh, Santiago. sí, gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Creo que es un momento a nivel mundial muy importante para discutir este tema, todo lo que se está relacionado con el Estado de Derecho, memoria, verdad, justicia, justicia transicional, está de alguna manera siendo atacado por distintos gobiernos, el multilateralismo está siendo atacado, o sea que creo que es un momento clave en nuestra historia y un momento clave para estos temas, por eso me parece muy importante discutirlo y plantearlo. eh, y por eso acepté. Ahora, cuando Julieta me llamó y vi cómo iba a ser eh, la reunión, no estaba muy seguro si yo era la persona indicada, honestamente. Y todavía no estoy seguro que yo sea la persona indicada, pero acepté igual. Así que voy a comenzar un poco hablando de más como, yo no soy del año 62, más como vivía un ciudadano común en ese momento. Yo justo cuando el juicio estaba el año que estaba terminando la facultad y en la UBA, pero cómo lo vivía. Entonces, me acuerdo cuatro aspectos, cuatro experiencias personales que tengo que de alguna manera, cuando recibí la invitación, me puse a pensar cómo había vivido esa época y hubo cuatro cosas que enseguida vinieron a la memoria.
Una es en la etapa previa, digamos, bajo la dictadura. Yo recuerdo estar, sería el año 78, calculo, o 79, muy tarde, tipo 2 3 de la mañana, venía a la casa de un amigo en Belgrano. Yo vivía en Villa Ballester y me tenía que tomar el tren de Belgrano a Villa Ballester. Y eran las 2 3 de la mañana, estaba solo en el andén, un día de invierno, con frío, lluvia. Y, solo completamente, de pronto viene un policía a hablarme y yo tenía un pánico total, y me empieza a interrogar. El problema que yo tenía en el bolsillo del piloto, tenía un libro, no sé por qué él tenía en ese momento, pero un libro, tenía El Capital. Tenía el libro y dije, me llegan a ver el libro este y me llevan. Y me interrogó durante 5 o 10 minutos qué hacía, me pidió documentos, por qué estaba fuera a esa hora, en fin, al final no pasó nada. El otro, algo parecido, esperando un colectivo a las 11 de la noche en Munro, también para ir hasta a Ballester, donde vino el ejército, éramos 5 personas en la parada, eh, vino el ejército, nos puso a los 5 contra la pared, y nos palparon de armas, y esto también era 78, 79. Y luego otras dos memorias que me vinieron a la cabeza. Una es el día después de las elecciones del 83, salir, como mi vida transcurrió todo el tiempo en Villa Ballester, salir a la estación de tren de Villa Ballester a comprar todos los diarios, absolutamente todos los diarios, que todavía los tengo guardados y bien cuidados. Y el otro recuerdo que me vino a la memoria es el del momento, y tengo la imagen perfecta, el momento en que la estación de Retiro, yo me compraba en un kiosco de revistas el libro Nunca Más. No me voy a olvidar más. Esos 4 momentos definieron un poco para mí de alguna manera, toda esa etapa. Pues es más emocional, mucho más emocional que legal. Ahora, con el transcurso de los años y en base a donde guié mi carrera, todas esas experiencias y todo lo que surgió de todo lo que se vivió en Argentina, y pondría Chile también de alguna manera, eh, lo vi en la práctica, y todas esas experiencias me sirvieron muchísimo para todo lo que vendría después a nivel mundial. Lo que pasó en El Salvador con el informe de las Naciones Unidas, lo que pasaba en Colombia, cuando yo ya estaba en la Comisión Interamericana. Hoy en día veo situaciones parecidas en Nepal, en Afganistán se está empezando a hablar. O sea, todas esas experiencias que vivimos hace 40 años son de suma importancia hoy en día en el mundo entero. Em, Ahí quiero mencionar también, y voy a tirar algunos puntos para después ir pasando a distintas categorías como plantearon, y es el rol que tuvo también a lo largo de todo este proceso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, el informe de la Comisión Interamericana. En primer lugar, la visita y cómo se hizo la visita, pero el informe de la Comisión Interamericana. Ese informe se logró gracias, y aquí voy a lo que planteaba Verónica, gracias a la sociedad civil. O sea, el, y esto lo he visto en todo el mundo, el motor principal del trabajo en derechos humanos es, sin lugar a dudas, lejos, la sociedad civil. Yo siempre hablo a mis alumnos, le hablo de 3 pilares o 4 pilares, que son los tratados internacionales de derechos humanos, los estados, los organismos multilaterales y la sociedad civil. De esos 4 pilares, el principal es por lejos la sociedad civil. Si la sociedad civil no actúa, no trabaja, los otros 3 pilares no hacen absolutamente nada. Y eso lo tengo muy, muy claro. Y en este caso de la Comisión Interamericana, fue la sociedad civil la que se movilizó, fue la sociedad civil que le dio información a la Comisión Interamericana, más allá de que la Comisión hizo sus visitas, y visitó la EMA, se fue a Córdoba, en fin, todo lo que ya sabemos, pero fue la información, creo que eran 7 cajas, 8 cajas, no me acuerdo bien, que están en el archivo de la Comisión Interamericana, que son todas las cajas de la visita
de la Comisión Interamericana, donde está toda la información que le proveyeron, y eso fue lo que se usó para hacer eh, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego tuvo, con el transcurso del tiempo, si uno va saltando, digamos, distintas etapas, todo eso llevó a que se abrieran casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión Interamericana del año 92 hiciera 3 informes sobre las leyes de amnistía, el informe 2892 en relación con Argentina, los otros dos, uno contra El Salvador y el otro contra Uruguay, 2792 y 2992, si mi memoria no me falla, eh, que decían simplemente que las leyes de amnistía eran violatorias del derecho internacional de los derechos humanos, en 1992. Ese informe se le dio seguimiento por parte de la Comisión numerosas veces, no pasaba nada, el Estado de Argentina argentino no hacía nada. Pero luego, con los años, la Comisión llevó un caso similar, por los hechos, el caso Barrios Altos, a la Corte, y la Corte decidió, igual que había decidido la Comisión Interamericana en el año 92, de que eran violatorias del sistema del derecho internacional de los derechos humanos. Y luego ese informe de Barrios Altos repercutió nuevamente en Argentina cuando se hace el informe, corríjanme ustedes que se van a acordar del nombre mejor que yo, donde se derogan las leyes en definitiva, el informe de la decisión por parte de la Corte Suprema, en la que se derogan las leyes de amnistía. Y luego también eso tuvo impacto en otros países de la región. O sea, es importante ver cómo el rol de la Comisión Interamericana, el aspecto multilateral, el rol de la sociedad civil argentina, lograron un cambio profundo para Argentina, para toda la región, y que hoy en día continúa teniendo impacto en el mundo entero y es de suma utilidad en todo el mundo. Entonces quería plantear eso. Eh, no, eso por ahora. Otra cosa que quería decir para entender el contexto nuevamente. Se le dieron, esa época nos dio a todos nosotros, y tiene un impacto a nivel mundial, ciertas palabras, para comprender un poco, ciertas palabras que pasaron a tener una connotación completamente distinta a la que estábamos estudiando hacer. Por eso fue una época que realmente tuvo un impacto en todo sentido para la sociedad. La palabra desaparecido tiene un significado distinto, la palabra memoria tiene un significado distinto. O sea, todo eso da idea y eso tuvo un alcance a nivel mundial, da idea de la magnitud de lo que fue eso. Y el juicio, que hoy lo vemos, que en su momento lo vimos y de la Facultad de Derecho me preguntaban antes, sí, era algo que realmente nos movilizaba a todos, pero como que lo veíamos como algo dentro de lo que difícil, con pelea, con intentos de golpe, lo que quieran, pero era dentro de la lógica que creíamos que tenía que tener todo este proceso. Eh, pero ese juicio, visto hoy en día, 40 años después, tiene un valor muchísimo más fuerte aún. A ver, es el- el primer juicio desde Nuremberg que hizo que enjuició a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. No hubo ningún otro juicio. Y el de Nuremberg no era un juicio nacional, era un juicio internacional. Todos los jueces eran internacionales. Creo que había uno que no. Entonces, la magnitud del juicio ese es algo extraordinario. Juicio, para seguir hilando cabos, juicio que de alguna manera hizo que el primer fiscal de la Corte Penal Internacional sea un argentino. Y un argentino que de alguna manera tuvo como modelo, Luis Moreno Campo, tuvo como modelo, porque yo me reuní con él la semana previa, porque me lo pidió la semana previa a que él empezaba como fiscal de la Corte, tuvo como ejemplo el rol del sistema interamericano en los casos de violaciones a los derechos humanos, para tratar de formar lo que iba a ser la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En fin, ya con esto ahí termino, pero algunos condimentos para seguir la conversación. Gracias. Estupendo, me parece que un montón de cuestiones, incluso vinculándolo con el informe de la comisión. Yo estoy acá en el microcentro en este momento, muy cerca, si no recuerdo mal,
La recepción de las denuncias era en lo que hoy es la sede central del Ministerio Público Fiscal en Avenida de Ujú, Mayo 760, ujú. creo, y recuerdo las fotos, ¿no? de históricas de Avenida de Mayo con la fila de gente en el 79, un año después del Mundial del De- 78, haciendo... debe estar la placa todavía. Cuando salga, fíjate, pues todavía debe estar la placa. Seguro, seguro, seguro que sí. Uno ya lo incorpora como el paisaje habitual, pero seguro que sí. Estupendo, estupendo. Bien. Pasamos al momento, ¿les parece? De el juicio en sí, digamos ya de comenzado el juicio, digamos si queremos pensar en algún aspecto más. Verónica. Sí. Yo también tengo algunas Eh, preguntas en relación a esto, digamos, que yo también hoy me hago, ¿no? Y tiene que ver, también existió una crítica del momento del juicio a la cantidad de hechos seleccionados por la fiscalía, que naturalmente no eran todos, ¿no? Eh, y hoy yo también imagino que hubiera sido imposible en un tracto continuado, ¿no? Que el fiscal iniciara un juicio con una cantidad de hechos relevados, con el riesgo de que esa cantidad de hechos llevara a la nada, ¿no? O sea, son cuestiones que uno ve en el litigio en causas muy grandes, ¿no? Si quiere tomar todo, por supuesto, esto en concreto significaba dejar de lado muchas de las denuncias ya identificadas en la CONADEP. Pero el tema de la selección del fiscal, de número de casos de juicios, incluso el orden en el que le dio a los testimonios de esto, visto también a distancia, ¿qué podemos, qué podemos reflexionar alrededor de eso? y yo Yo, creo que en esa dale. estrategia se jugó mucho, se jugó mucho de la efectividad del juicio, en esa estrategia de la fiscalía y en esa decisión que tomó, que me parece, bueno, vista desde hoy, no lo voy a decir desde una perspectiva técnica jurídica, pero creo que en función de lo que fue el resultado del juicio, creo que fue una estrategia mm, que justamente permitió hacer avanzar el juicio. Ahí, como vos decís, la tarea esta de recopilación de la prueba, que fue una tarea previa al inicio en sí mismo de las audiencias del juicio, eh, se hizo, como vos decías, en base a los casos de la CONADEP. Esa fue una propuesta de Moreno Campo a Estracera, trabajar en base a los casos de la CONADEP. Sé por muchos testimonios que he leído de distintas personas que participaron de este proceso que la CONADEP, una vez que concluye, se conforma una subsecretaría de Derechos Humanos, que es la que le da continuidad, digamos, a la CONADEP y a las funciones residuales que la CONADEP eh, tenía en función de su mandato. Esa subsecretaría tuvo un rol importante porque ayudó también a sistematizar varios de los casos. O sea, había un conocimiento, creo yo también, colectivo en función de lo que sabían las organizaciones de derechos humanos, sabían los sobrevivientes, sabía del saber que se había acumulado en el contexto de la experiencia de la Comisión de Verdad, de los testimonios que se habían dado en ese contexto, de las experiencias previas, como la que mencionaba recién Santiago en relación a la visita de la Comisión Interamericana y el informe de esa comisión. O sea, había toda una cantidad de información sistematizada para ese momento y un saber colectivo respecto a eso que yo creo que fue también como muy importante y fundamental y permitió esta estrategia exitosa, creo, de la Fiscalía de haber decidido trabajar con ciertos casos, con algunos criterios fundamentales. Uno era que tenían que ser casos de todo el país y otro fundamental era que tenían que ser casos que tuvieran suficiente prueba. O sea, tenían que ser casos fuertes en términos de la construcción de prueba. Entonces, eh, ahí si uno lee un poco también cómo fue ese momento entre marzo y el inicio, y abril, digamos, del inicio del juicio, donde la Fiscalía eh,
construye, digamos, esta información y la ordena. Eh, bueno, creo que ahí se juega en gran medida parte del éxito del juicio, y me parece que lo tenían bastante claro también en la fiscalía en ese momento, si uno escucha los testimonios, que iba a ser así, que digamos, una buena parte del juicio se jugó en ese momento previo, de definir cuáles iban a ser los casos sobre los que la fiscalía iba a presentar al juicio. Entonces, eso me parece y que también en este punto de lo que decíamos de la participación de sociedad civil y de otros actores, muchos cuentan que ese momento la fiscalía era una fiscalía de puertas abiertas totalmente, que era un espacio chico, físicamente un espacio chico, pero que tenía todo el tiempo sus puertas abiertas y desfilaban permanentemente por la fiscalía sobrevivientes, organismos de derechos humanos, bueno, funcionarios, periodistas. eh, o sea, creo que también esa apertura de la fiscalía en ese punto fue importante, no haberse cerrado también en esa estrategia de construcción, sino haber tenido también esa habilidad de abrir el juego en ese momento. Eh, Creo que eso fue importante y selló bastante de la suerte, digamos, posterior. Y después quería como por ahí diferenciar, a mí me parece que una posibilidad, pues seguramente puede haber muchas, ¿no? Pero lo pienso por ahí un poco más en términos de memoria, de la construcción de memoria, y también de la evaluación política del juicio en sí mismo. Para mí es, tal vez es interesante señalar como dos momentos, ¿no? El momento del juicio en sí mismo, y por otro lado el momento de la sentencia. Yo creo que son dos momentos como que uno podría diferenciar por distintas cosas. Lo voy a hacer también un poco por la perspectiva que los organismos tuvieron, creo, sobre esos dos momentos. El juicio en sí mismo, claramente, bueno, como decíamos antes, fue un punto de inflexión total a nivel de la Argentina, pero también a nivel internacional. Eh, y en términos de memoria colectiva, de construcción de un saber colectivo sobre este periodo de la historia, creo que fue absolutamente fundamental. O sea, entre la CONADEP y el juicio a las juntas, creo que se construyó gran parte de lo que fue como el núcleo fundamental del saber colectivo que se consiguió, por un lado, consolidar y por otro lado, transmitir también en relación a lo que había sucedido durante la última dictadura. En ese punto creo que el juicio en sí mismo fue fundamental. Como decíamos antes, fue fundamental la posibilidad de que sea oral y público, que como vos señalabas bien, o sea, en ese momento eso no existía en Argentina. Fue esta posibilidad que mencionaba en la intervención del principio, lo que de haber comenzado en el marco del Código de Justicia Militar, lo que abrió esa posibilidad. Esto permitió que el juicio en sí mismo también tuviera una cobertura de prensa impresionante. Del primer día al último día del juicio, la prensa internacional y la prensa nacional estuvo presente en ese juicio. Eh, el juicio se filmó por completo, del primer día al último también. Son 530 horas de audiencias que fueron íntegramente filmadas por la televisión pública, por decisión del presidente de la Nación en ese momento. Ese registro audiovisual del juicio, en el momento contemporáneo al juicio no se podía ver, solamente se escuchaban 3 minutos de ese registro en la televisión pública. Bueno, todas eran televisiones públicas en ese momento, se escuchaban 3 minutos diarios solo de audio del juicio, y sí la sentencia se pudo escuchar y ver. Eh, pero bueno, ese registro tiene una larga historia y podríamos después contar un poquito sobre esa historia, pero hoy ese registro existe, ha sido custodiado por la Cámara Federal de la Capital Federal. Hay una copia en la institución que yo dirijo donde damos acceso público a esas 530 horas de audiencias. Hay una copia en el Archivo Nacional de la Memoria y hay una copia también en el Parlamento noruego. Desde el año 87, cuando los jueces que llevaron adelante el juicio, ya en ese momento no eran camaristas, ninguno, en función de los levantamientos militares en Argentina, que comenzaron en la Semana Santa del 87, decidieron
sacar una copia fuera del país y preservarla. Creo que fue una decisión también muy acertada de los camaristas, de los ex camaristas, hacer esa copia y sacarla fuera del país. Tuvimos hace poquito la oportunidad de recuperar esa copia y bueno, y hacer una copia completa, porque la copia que había en Argentina tenía algunos faltantes y algunos problemas en relación al audio de la imagen, y esa copia que sacaron los jueces en el 87 nos permitió hacer una copia completa digitalizada, nueva, de ese registro del juicio a las juntas. Y decía como la separación entre el juicio en sí mismo, que creo que tuvo este gran impacto en términos de construcción de verdad y de memoria pública, y la sentencia, que yo creo que fue un poco desde la perspectiva, creo, de las organizaciones de derechos humanos en ese momento, en el momento contemporáneo al juicio, fue leída un poco como una especie de inicio de una serie de sinsabores que vendrían después. Me refiero con esto a las leyes de impunidad y a los indultos. O sea, la sentencia en ese momento, ¿no? En el momento contemporáneo al juicio, fue leída por las organizaciones de derechos humanos como insatisfactoria. Insatisfactoria por las absoluciones, insatisfactoria por las sentencias, las condenas benignas en algunos casos, y recuerdo también un comunicado de ese momento de algunos organismos donde hablaban incluso del corazón duro de los camaristas porque no se habían logrado conmover después de haber escuchado 530 horas de testimonios de sobrevivientes, familiares, etcétera, y habían llegado a una sentencia que se veía como poco satisfactoria para esta alta expectativa que había en relación al juicio. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también la sentencia abrió, y esto en su momento fue también reconocido por las organizaciones de derechos humanos, abrió la posibilidad de una deriva que no estaba prevista en el programa político de Alfonsín, que es el famoso punto 30 de la sentencia, que abre la posibilidad de continuar con el juzgamiento, ¿no? Y ahí creo que, bueno, se abre también todo un camino eh, que finalmente va a terminar en las leyes de impunidad y en los indultos, porque es un camino de apertura que fue, creo yo, celebrado desde las organizaciones de derechos humanos, pero que finalmente el sistema político, el sistema institucional, que esto creo que era algo que estaba también, por ahí no lo mencionamos, pero estaba desde el inicio del juicio y estaba en todos los países de América Latina en discusión en ese momento, que era en qué medida llevar adelante juicios implicaba poner en riesgo la institucionalidad democrática. Este fue un punto de tensión permanente y estuvo desde el inicio y fue, creo, el gobierno y todos los actores que participaron y ejercían distintas presiones para que se hagan y para que no se hagan los juicios, creo que fueron maniobrando también con esta posibilidad. Y los levantamientos militares entran dentro también de ese contexto. Eh, bueno, creo que abrió un camino que fue más allá, como decía, de la voluntad política del gobierno, del programa político del gobierno, y creo que abrió también todos los interrogantes respecto de cómo se gestionaba esa tensión, que era una tensión que no estaba prevista inicialmente por el gobierno y que ponía un poco en disputa abierta a todos los actores que estaban siguiendo este proceso de justicia. Me quedo acá y para. Yo, ¿sigo, Diego, o no? Sí, sí, sí. No, estaba reflexionando estupendo la cantidad de cosas que fueron apareciendo y que si no yo le iba a pedir por favor que lo comentara y fueron surgiendo naturalmente. Santiago, No, sí, sí. no, sí, me parece, a ver, el contexto es fundamental, tratar de entender el contexto. Claramente en ese entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, estaba en contra de lo que, como acaba de decir Verónica, digamos, de la forma en que se había llevado adelante el juicio. Y esa era una de las sensaciones, estoy de acuerdo completamente, que muchos sectores de la sociedad en ese momento tenían. Ahora, hoy tenemos que entender, tenemos el beneficio de mirar todo, la realidad de una manera mucho más alejada de la pelea, de las peleas, diferencias políticas del momento. Y
Y en ese sentido, yo creo que lo que logró el juicio hay que juzgarlo más que nada por el lado de sus resultados, sino de las discusiones internas y las diferencias internas que había. Y creo que fue una Ujú. sabiduría enorme cómo se logró llevar adelante. ¿Y por qué? Porque los problemas que tenía Argentina en ese momento no era únicamente dentro de Argentina con la posibilidad de los reales de los golpes de Estado que se hicieron en su momento Alfonsín. La región era así. O sea, no solamente tenía Alfonsín a los militares adentro intentando hacer golpes, sino que tenía Uruguay ya había vuelto a la democracia, pero estaba eh, con los militares no se había tocado Sí. absolutamente nadie. Mm. Lo mismo Brasil. Paraguay estaba Stroessner, Chile estaba Pinochet. En Perú estaba Sendero Luminoso y un militarismo terrible. O sea, la región estaba con un riesgo enorme. Y ahí entra en juego algo para los que quieran entretenerse, todavía tiene mucha vigencia, que es un debate que se dio entre dos grandes históricos defensores de los derechos humanos de América Latina, pero que era el debate que vivía la sociedad, y Verónica lo va a entender mucho mejor, que fue el debate entre José Salaquet de Chile y Juan Méndez de Argentina, basado en la ética de la responsabilidad y la ética de los principios de Weber. Si era lo que se estaba haciendo era lo correcto. Juan Méndez opinaba que tenía que seguirse los principios, y si uno tenía que seguir los principios tenía que ser tajante, y Pepe Saraquet opinaba, no, hay que asegurarse la transición, porque hay que terminar con la transición democrática, porque si no, el principio de que no queremos que se vuelvan a repetir los derechos humanos no va a ocurrir. O sea, el objetivo central es lograr la democracia y de esa manera vamos a lograr la no repetición. Si nos ponemos principistas, puede ser que la perdamos. Es difícil, hay, los que quieran busquen los artículos, estoy seguro que se pueden conseguir fácilmente en Internet, pero es la discusión central que se estaba teniendo y que de alguna manera sigue teniendo vigencia hoy en día en todo el mundo, en todos los lugares. Yo estuve hace unos meses en Nepal, donde se está discutiendo la transición, la justicia transicional, y en todos los lugares el debate central es ese, cuando apenas comienza la justicia transicional. ¿De qué manera hacer conciliar esas dos cosas, en particular en situaciones donde hay un riesgo cierto de que se pueda retroceder en materia democrática? Yo creo que eso en Argentina, tanto desde el punto de vista político, con las decisiones que tomó Alfonsín, como desde el punto de vista más jurídico, con las decisiones que tomó la Corte, esa Corte, creo que fueron centrales para lograr llevar adelante este proceso. De esa manera tenemos que verlo hoy en día. Y los aportes que eso permitió a todos los procesos que están dando a nivel mundial. Recordemos, por ejemplo, el informe que hace Naciones Unidas. Debe ser el primero, no, no sé si será el primero, pero uno de los primeros después del informe de la CONADEP. El informe que hace Naciones Unidas en El Salvador, que se llamaba, el título era De la locura a la esperanza. En ese informe lo presentan y al día siguiente el presidente de El Salvador dice que no tenía pensado implementarlo bajo ningún punto de vista y que está todo mal, y siguió con el militarismo a ultranza. O sea, lo que había logrado Alfonsín, realmente hay que revalorarlo muchísimo. Alfonsín conjuntamente con los jueces de la Corte y con la Fiscalía de la Corte. Y creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva hoy en día también. Yo quisiera decir sobre esto que dijiste que me parece muy importante. Yo coincido totalmente o sea, con la lectura desde hoy, ¿no? Y la Ujú. revalorización desde hoy. Y creo que también los organismos de derechos humanos efectivamente han hecho Correcto, una relectura de esto y una exacto. revalorización de ese proceso. Pero me parece que en función de esto que vos decís, efectivamente, y ese histórico debate de Salaquet y Méndez, creo que la experiencia histórica nos muestra que lo que se dio en Argentina fue una especie de diagonal entre la ética de la responsabilidad y la ética de los principios. No es que necesariamente primó totalmente una sobre la otra. Yo creo Ujú, que el ujú, resultado de acuerdo, histórico concreto tiene que ver con la tensión entre estas dos éticas, exacto. la presión que ejercían los actores que se posaban más en una o se posaban más en otra, y el resultado es como
una síntesis de esas dos. Y creo que eso fue lo que hizo la fuerza de los actores que empujaban esta ética de los principios en el caso de Argentina. Creo que también tiene que ver con la experiencia concreta de Argentina, porque en ningún otro país de la región tampoco la desaparición forzada ocupó el lugar central que ocupó en la experiencia represiva argentina. En los otros países de la región hubo Ujú, ujú. desapariciones forzadas, pero fueron en términos del conjunto de la represión experiencias en algún punto más, digo, marginales entre comillas, pero sabemos que la prisión política, el exilio, la prisión política prolongada fueron la característica central de los regímenes represivos en el resto de los países de la región, y en cambio en Argentina el centro fue la desaparición forzada. Y creo que eso también explica el hecho Ujú. de ¿no? La fuerza del movimiento de derechos humanos, el hecho que el movimiento de derechos humanos argentino es un movimiento de herederos de quienes son asesinados o desaparecidos. En cambio, en el resto de los países de la región ese movimiento es el movimiento de los que sobreviven, básicamente, de los presos que son liberados, tiene una característica muy distinta, y creo que hace también justamente a que esta ética de los principios haya tenido en el caso de Argentina un peso específico mayor que lo que tuvo en otros países de la Ujú. región. Verónica, y el tema, me parece que se relaciona con esto necesariamente el tema de apropiación de niños también, como una característica Total. vinculada a la desaparición, que tal vez naturalmente debe existir en ciertas dimensiones, en otras experiencias, más allá del quantum, pero que se vuelve, que conecta necesariamente el pasado con el presente hasta el día de hoy, ¿no? Hoy hay organizaciones referentes también en otros países, que son organizaciones de hijos y de nietos, más allá de abuelas, obviamente, digamos que siguen vinculados con la experiencia de la dictadura de una manera mucho más directa que en otras experiencias nacionales, probablemente. Ujú. Sí, así es. Y lo otro que iba a comentar, en términos jurídico-penales en general, nosotros seguimos teniendo la discusión aplicada para otros casos, sería, para conectarlo más con filosofía, entre la mirada kantiana, retribucionista y de justicia absoluta, y la mirada utilitarista, bentamita o de otros utilitaristas que pensarían que está más conectada con esta idea de la ética, digamos, de la responsabilidad, que va más allá de la ética de los principios, pero que de alguna manera tiene mucha conexión con esas dos dimensiones y todavía hoy, en cierta medida, la discutimos en términos generales para el sistema penal, ¿no? Y debe haber tenido un significado muy singular en ese momento. De hecho, si nosotros vemos la organización de juristas alrededor de Carlos Nino, ¿no? De implementación del juicio, había un peso muy fuerte de la tradición utilitarista, ¿ah? Que deja de ser en los 80 entonces solo una discusión académica, como tantas otras que tenemos, sino que mostraba, si se quiere, sus características prácticas más inmediatas, ¿no? A mí también me cuesta ver lo que estudiaba, como cuando uno estudia historia, pensado en ese contexto y las implicancias que podía tener en ese contexto. Completamente de acuerdo. Y creo que la división entre la visión kantiana y la utilitarista se aplica claramente. Tengo mis dudas con respecto a qué diría Kant sobre esto en particular, que sería interesante tratar de saberlo, pero sí se aplica perfectamente. ¿Les Sí, y parece? en ese sentido la visión de los organismos, perdón, bueno, recuerdo el texto, Sí, no sí, sí. el texto de Nino, fundamental para este tema, de alguna manera un poco se quejaba de esta visión kantiana retribucionista tan fuerte de las organizaciones de derechos humanos, que entraba poco en diálogo desde su perspectiva, o sea, tensionaba demasiado esta otra lógica, ¿no? Eh, pero bueno, yo más bien tiendo a pensar que eso fue virtuoso para el caso de Argentina, porque creo que permitió lograr un resultado que en términos, además visto en términos de proceso histórico, es un resultado, bueno, mucho más importante en términos de juzgamiento que lo que ocurrió en el resto de los países de la región. Me parece que nos queda pendiente la cuestión un poco de, bueno, cuál es el legado de estos juicios, porque
Creo que es cierto que las organizaciones tenían esta visión retribucionista plena, además, ¿no? Porque con esto se peleaba sobre todo, creo, Nino, el sentido de que, bueno, juicio y castigo a todos los culpables, tal como decía lo que, bueno, el famoso Mm. ¿no? lema de los organismos de derechos humanos, pero creo que también había una idea muy fuerte de que, y en esto también había una tensión respecto de qué era lo que aseguraba mejor la transición a la democracia y la democracia. O sea, ¿qué tipo de transición queríamos? ¿Queríamos una transición ordenada? Entonces, bueno, una transición ordenada implicaba en alguna medida estos gestos de negociación con los actores del poder fáctico, que efectivamente tenían capacidad de condicionar a la democracia, pero creo que también estaba en juego en qué medida ceder absolutamente a esos condicionamientos implicaba, sí, tal vez garantizar un proceso democrático en términos de ordenados, pero por otro lado, en términos éticos y políticos, implicaba entrar con claudicaciones a ese proceso democrático. Y creo que Alfonsín tuvo un poco, fue un poco un punto de síntesis en esto, porque él mismo usaba la palabra claudicación. Él decía, la democracia no puede claudicar frente a esto. Entonces, creo que ese punto también fue interesante en el caso de Argentina. O sea, ¿qué tipo de democracia vamos a construir con qué tipo de transición? Y me parece que esto también después entra en discusión cuando empieza todo el largo periodo de impunidad en Argentina, de las leyes de impunidad, de los indultos, respecto de cómo la clase política, de alguna manera, me parece, el sistema de poder en ese contexto durante un largo periodo de tiempo decide que esto tiene que quedar entre paréntesis, que de alguna manera garantizar, entre comillas, la democracia o garantizar el orden implica poner todo esto entre paréntesis. Eh, y creo que ahí por abajo siguió existiendo. Esto nunca fue, creo yo, aceptado por la sociedad argentina, no solo por las organizaciones de derechos humanos. Sí, La sociedad argentina nunca aceptó la impunidad. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que había logrado el juicio de las juntas y la CONADEP, justamente, que era muy difícil para la sociedad argentina, después de haber conocido lo que había sucedido de la manera como se conoció con la CONADEP y con el juicio de las juntas, aceptar la impunidad. Entonces, bueno, esto explica, me parece, también todo ese largo periodo de, bueno, disputas, ¿no? Luchas en las cuales se miden los juicios por la verdad, los juicios en el exterior, la lucha para que los tribunales vuelvan a receptar las demandas de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y los indultos, y bueno, y luego la reapertura del proceso de justicia. Eh, y esta reapertura creo que tuvo que ver también en un punto con cierta ruptura de ese esquema de impunidad que se había cerrado. Y creo que abre también como una suerte bueno, de otro tipo no sé, se pone en juego, me parece, la democracia de otra manera también, ¿no? A partir de esta posibilidad de proceso de reapertura. Pero bueno, esta es una... sí, me permitís, Diego, ahí agregar una cosita Estupendo. que Seguro. me parece importante también, que es que creo que Verónica hizo recién referencia, que es la regional, digamos. Si vemos el mapa de América Latina, y esto lo digo de la perspectiva que yo tuve en la Comisión Interamericana, eh, hay muy pocos casos, uno solo diría, que verdaderamente ha hecho un avance significativo en lo que es, llamémoslo, justicia transicional en este momento. Pues si vos ves, Uruguay no pudo hacer mucho, inclusive dos veces pasaron dos referéndums diciendo que estaban, que estaban a favor, en cierta manera, de las leyes de amnistía. Brasil tenía como presidenta a Dilma, que había sido torturada, y ni siquiera quería hacer una comisión de la verdad, y no lo hizo. O sea, hizo la comisión de la verdad, pero después no hizo mucho más. En Bueno, México, también impeachment ahí, ¿no? También, digamos.
el impeachment Viene de después de la Comisión de la Verdad, ¿Mm? Ah, que bueno, viene sí, después de la claro, ahí tenés un ejemplo. No, bueno, exactamente, porque el poder que mantuvo el ejército y sigue teniendo la Fuerza de Seguridad brasileña es gigante. Lo mismo pasó en El Salvador, lo mismo pasó prácticamente en todo Centroamérica y lo mismo pasó en Perú en cierta manera. Ahora se volvió a derogar, si no me equivoco, era un mes atrás o un par de meses atrás. eh, Se implementaron nuevamente leyes de amnistía. Salvo Chile, que de otra forma, pero avanzó bastante, el resto de los países de la región en este tema hicieron muy poco, muy poco, salvo Argentina. Y creo que eso en parte es debido a todo lo que planteaba recién Verónica. Esto fue algo de la sociedad, de la forma en que se llevó adelante, que permitió crear ese consenso generalizado. Creo que todo eso realmente es un mérito de la sociedad argentina y del poder político en su momento, de todo lo que se ha logrado. Y creo que en este momento que a nivel mundial todo esto se está volviendo a rever, creo que es fundamental tratar y lamentablemente creo que también puede llegar a pasar eso en Argentina, creo que es el momento para fortalecerlo, más que nunca. Ujú, ujú, Algo que me surge muy relacionado con todo esto, y que también de manera más optimista he escrito hace algunos años y después dejé suspendida alguna otra cosa más optimista, yo llevándolo un poco más al sistema penal y a los derechos humanos en el sistema penal, ¿no? De la implicancia que había tenido para Argentina como para factor explicativo en materia de derechos humanos, y hoy todavía estoy esperando tener un panorama un poco más extenso y para poder seguir siendo optimista. Me explico mejor, es un poco el temor del backlash, ¿no? De la vuelta al pasado, particularmente cuando parece que esto es imposible. Hoy estamos hablando del 40 homenajeando, hablando y estamos homenajeando el juicio a las juntas. Hace muy poquitos años se estrenó la película 1985 en Argentina, una película que se centraba básicamente en el papel de los fiscales en el marco del juicio a las juntas. Los únicos dos personajes reconocibles realmente eran los fiscales que realmente existieron. Si uno busca a los jueces de la junta, les cuesta reconocer quién es quién. El centro está en la acusación. Y hubo una cierta discusión, o mucha discusión, más interna, podríamos decir, sobre lo bien representado, lo mal representado, políticamente, digamos, cómo quedaba la cuestión entre los dos partidos tal vez dominantes y otros sectores. Pero a mí lo que me interesa ahora es que yo hace 2 o 3 años, cuando se estrenó esta película, el 21 o 22, ¿no? No imaginaba que las discusiones en el 23, 24 y 25 iban a tomar otro tipo de caminos, ¿no? Ya no iban a ser la discusión sobre, bueno, todos estamos de acuerdo en esto, pero estamos viendo si dentro de esto podría haber sido más o menos, y que el sendero de las discusiones ya empezó a tener un desarrollo totalmente distinto, y por eso lo planteo. Ni siquiera voy a dar elementos ilustrativos, pero hay muchos, no hace falta tal vez que mencionemos demasiados, eh, que nos vuelven a hacer pensar en la posibilidad de que lo que estaba construido y parecía que ya estaba conquistado, ¿no? Pueda ponerse absolutamente en peligro y mostrarnos un momento de la historia con oleajes y con retrocesos que no imaginábamos años atrás, ¿no? Incluso cuando se discutían retrocesos, no imaginábamos estos niveles. Bueno, me interesaría una apreciación en este sentido, sea una apreciación general o abstracta o comparada. En mi caso en particular, mi comentario va a ser muy breve y muy simple. Yo creo que es muy posible, lamentablemente. Y lo digo por lo que está pasando, lo que veo en Argentina, pero sobre todo por lo que está pasando en el mundo entero. Eh, el deterioro que hay con relación con el Estado de Derecho y con los organismos multilaterales, y cuando hablamos de organismos multilaterales no me refiero a la OIT, me refiero a lo que es derechos humanos, particularmente aquí en Ginebra y en Nueva York, está bajo ataque. Y todo esto cae dentro de esa bolsa. Y una vez que empiece a suceder cosas así en otros países de la región, y tranquilamente puede suceder en Argentina, sobre todo cuando hay gobiernos que tienen una visión completamente distinta, completamente la opuesta. Por lo tanto, yo creo que no se lo puede descartar bajo ningún punto de vista y todo lo contrario, las tendencias no son buenas.
Uno no puede arriesgar, no puede hacer futurismo, pero las tendencias no son buenas y es lo que está pasando. Sí, yo coincido, o sea, creo que estamos viviendo en este momento además un proceso de desmantelamiento los últimos 2 años de las políticas de memoria, verdad y justicia. Dentro de eso también lo que tiene que ver con los aportes que el Poder Ejecutivo Nacional hacía al proceso de justicia. Primero retrajo todo lo que tiene que ver con el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia que nutrían las investigaciones judiciales y puso un cerrojo sobre esos archivos y de a poco se ha ido retirando incluso de su participación como querellante en los juicios o ha pretendido retrasar, demorar algunos de los juicios planteando que no tiene recursos para llevarlos adelante. Por un lado, y por otro lado, creo en los últimos días también tuvimos una noticia que creo que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, porque creo que uno de los grandes logros del proceso de memoria, verdad y justicia, pero sobre todo el proceso de justicia en Argentina, había sido el apartamiento de las Fuerzas Armadas de la vida política, su subordinación a las jefaturas civiles. Creo que esto fue algo fundamental desde el 83 hasta acá, y su alejamiento de las agendas vinculadas con los asuntos de seguridad interior. Este legado, que para mí es uno de los principales legados del proceso de justicia, sin duda, nunca había sido tan puesto en crisis como ahora, cuando el presidente de la Nación decide nombrar a un militar en actividad, además, hasta hace pocos días jefe del ejército, como ministro de Defensa. Creo que esta decisión también evidencia, además del desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas, por la, ¿no?, militarización de la vida política, en un contexto donde además el gobierno viene planteando ya hace rato que las Fuerzas Armadas han sido humilladas durante todos estos años. Y yo creo que no hay mucha manera de leer esa humillación, sino es a través de lo que ha sido el proceso de justicia justamente a las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué es lo que las ha humillado? Bueno, de justicia, de verdad, de memoria, pero creo que ahí estamos también en una tensión en relación a cuáles son los significados, los sentidos sociales que tiene todo este proceso en este mismo momento. Ahora mismo estamos en esa situación. Y yo creo que para sumarle yo solo mi optimismo nada más, imagino que la sociedad argentina tiene unos anticuerpos que otras sociedades no hubieran tenido, ¿no? Y puedo imaginar también una situación en donde no existieran siquiera en un escenario como el que podemos describir las resistencias construidas eh, que están en la sociedad argentina, ¿no? Esto mismo, mencionaba recién, después de Dilma, en Brasil. Bueno, digamos que no prosperara la Comisión de la Verdad de Dilma en ese escenario y lo que vino después, no generó un escozor tan extendido como imaginamos podría haber generado o puede generar en Argentina una decisión de esas características, digamos, si trasladáramos la experiencia local con la experiencia brasileña, ¿no? Difícil de hacer, pero... eh, Sí, mi idea es que por lo menos el proceso incluso de debilitamiento, por alguna razón no se dio, digamos, como un cambio de timón 180 grados. Y que en otros escenarios hubiera sido mucho más fácil percibir ese cambio 180 grados. sí, de acuerdo, y creo que uno siempre tiene que mantener el optimismo todo el tiempo, o la esperanza, mejor dicho. Pero estamos viviendo una época a nivel mundial en donde todas esas resistencias a las que hacer referencias se están cayendo. Basta mirar Europa, que tenía décadas de un esquema que hoy en día lo están puesto en duda se está poniendo en duda en varios países. O sea, esas grandes resistencias que hemos tenido también pueden cambiar. Yo comparto que Argentina las tiene y que son fuertes, pero estamos viviendo una época en donde vemos cómo todas esas fuertes resistencias se están cayendo poco a poco. Ni que hablar de Estados Unidos también. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que tener. Por eso digo, y yo no lo descarto en lo más mínimo, creo que la tendencia es esa. Y creo que ya esa resistencia argentina no es la misma que la de hace 3 años atrás. Creo que eso tampoco podemos
dejarlo, Ujú. ignorarlo, Sí, ¿no? sí. Y el escenario internacional también es un escenario internacional Correcto. que ha cambiado Totalmente. muy rápido, muy fuerte. Totalmente, Sí. totalmente. A ver, las discusiones que están teniendo en Europa hoy en día son marcadamente distintas a las que se tenía hace solo 5 años atrás, sobre todo estos temas. ¿Les parece, como prometimos, abrir unos minutos de preguntas al público, en el que nos sentimos comprendidos también, si alguno de los miembros de la red, digamos, quiere intervenir ahora, pero para dejar estos minutitos, ya estamos a las 15:20, las 3:20, horario argentino, y me parece que podemos destinar unos minutos para seguir haciendo estos comentarios, a pesar de que el desarrollo fue muy dialogado en general un poco con este espíritu, pero acá lo abrimos más formalmente. A ver si hay personas en el público que quieran hacer preguntas, tienen que desmutearse y las Perdón que escuchamos. interrumpa, un Juan, poco como estudiante todavía de Derecho que retomé y aparte porque viví toda esa época. Muy interesante lo que decía Verónica y Santiago. Mi opinión, si bien Verónica lo señaló, el gran tema fue la caída de Malvinas. La caída de Mm. Malvinas implicó la caída del partido militar. Si no hubiese ocurrido eso, tal vez la historia hubiese sido diferente. La caída eso diferencia a los militares de Argentina con los militares de los otros países, como estaba señalando Santiago, porque ninguno de ellos perdió una guerra. Entonces, eso debilitó al partido político de los militares y dejó un espacio, porque la verdad se retiraron Ujú. y fue felizmente ocupado por por otra concepción, digamos. Alfonsín, me parece que es importante agregar que en el año 84 incorporó el Tratado de Derechos Humanos. El año 84. O sea, la Constitución se modificó en el 94, pero eso fue muy importante lo que hizo Alfonsín en el 84. Me parece que es un detalle importantísimo, porque le dio un carácter este, constitucional, en definitiva, ¿no? Lo que representan los derechos humanos hoy, por ejemplo, en la reforma constitucional. Principalmente eso quería decir, que quedó la derrota de Malvinas produjo la caída también del partido militar y con eso un espacio político que fue ocupado este, por otros sectores que son lógicamente los que representan a la democracia verdaderamente. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, solamente a eso, creo, Juan, si mi memoria no me falla, no solo eh, firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, creo que fue el segundo o tercer documento que firmó como presidente, o sea, no, o al mes o algo por el estilo, los primeros 2 meses, creo, Sí, de perdón, gobierno, una cosa firmó así. el Tratado de Paz con Chile también. Es importante también. Correcto. Justamente, No, de pero los tratados que firmó, hizo eso. completamente de acuerdo que el impacto que tuvo la Guerra de las Malvinas es una pieza fundamental de todo lo que vino después, que en otros países claramente no tienen. Desde ya Brasil, que siempre mantuvo el ejército, siempre estuvo al lado del poder, ¿no? Históricamente. Así es. bien. Sí, ¿Repasamos alguna otra pregunta? Daniel, por favor. gracias, gracias. Hola Santiago, hola Vero. Bueno, muchas Ujú. gracias por sus exposiciones. Primero un breve comentario que me vino a la memoria cuando Santiago contaba que el día después de las elecciones del 83 salió a comprar los diarios. Yo lo que me vino a la memoria, hace mucho que no me acordaba, hace décadas que no me acordaba, pero me vino a la memoria que en el cuarto oscuro me afané todas las boletas, todas las boletas de todos los partidos, Ya prescribió, el partido Daniel. intransigente, el MIR, la izquierda y todos los partidos de derecha, todos. No soy el único loco Y que los, hizo lo y mismo. los conservo, los tengo guardados en algún lado, las 20 boletas. Fue un síntoma también de apropiación, pero gratuito, digamos. Y probablemente ilegal en aquel momento.
Pero bueno, No, vos, pero uno Yo lo sentía, calificaría como, Daniel, como tomar un souvenir para recordar quiénes estaban, dejando el resto de las boletas que permitían participar ampliamente a los votantes, ¿no? para mí, no, yo recuerdo tener la sensación de pertenencia, de ah, libertad, de algo, tener una sensación distinta al día anterior. Lo que uno dice, oye, qué cosa rara, ¿no? Pero una felicidad enorme. sí, claro, por supuesto. Bueno, voy al grano. Concretamente lo que me interesaba, porque estos últimos años estuve trabajando mucho con el juicio de Nuremberg y me pareció muy fascinante, en mi caso, el descubrimiento o profundizar un poco en las motivaciones políticas, institucionales, históricas que los organizadores de Nuremberg tenían en mente, sobre todo las cuatro potencias, ¿no? Sobre todo las tres potencias occidentales, que fueron un poco las que marcaron Ujú. el. Entonces, quería, aprovechando su vastísima experiencia, eh, en- que nos dieran su opinión sobre esta cuestión. ¿Cuáles fueron para ustedes las motivaciones políticas, institucionales, históricas que ex ante, ¿no? Previamente, cuando se estaba organizando, cuando se empezó a pensar, a diseñar, a organizar y a tomar la decisión de hacer el juicio, tuvieron, bueno, las autoridades políticas de ese momento? La verdad que pregunta extraordinaria y posiblemente, Daniel, el mejor para responderla va a ser vos, se me ocurre a mí, porque si lo estuviste investigando. Porque- No, pero yo con Nuremberg, no tanto con el juicio de la Junta, por eso la pregunta. a ver, sin conocer el tema, simplemente eh, intento una respuesta. La magnitud de lo ocurrido, creo que era un factor que hacía eh, enviarle el mensaje al mundo entero de que esto no puede, nunca más, verdaderamente, que esto no puede nunca más volver a ocurrir. Y la decisión de que la única manera de hacer eso es enviando eh, la gente a la cárcel con un juicio. Yo creo que tiene que haber estado detrás de eso. Tres países que tenían y que tienen, bueno, que algunos siguen teniendo, otros tenían una trayectoria con respecto al debido proceso extraordinaria. Por lo tanto, el mensaje fue enorme en el sentido de decir, hay que hacerlo y no vamos a aplicar la pena de muerte así nomás, sino hay que hacer un juicio y hay que hacerlo bien. Yo creo que tiene que haber surgido de esas, principalmente de esa, de la magnitud, que siempre lo decimos en derechos humanos, ¿no? El movimiento de derechos humanos, de alguna manera, eh, la Declaración Universal surge de ahí, o sea, la vergüenza de la humanidad y cómo darle. Y uno puede ir un poquito más en la historia y pensar, volviendo a Kant, la idea de que haya una justicia universal, que también era algo que estaba metido en la discusión en ese momento, que ya había estado cuando se hizo la Liga de las Naciones y que fracasó, y que luego se vuelve a traer cuando se empieza a pensar en las Naciones Unidas. Yo creo que toda esa combinación de factores tienen que haber sido lo que estuvieron detrás, Igual, principalmente de los tres países de Occidente. perdón, quizás que seguramente me expresé mal. Yo la pregunta apuntaba a esa misma cuestión, pero respecto del juicio a las juntas. Ah, perdón, perdón. Eh, digamos, No. reitero la idea de que, digamos, creo que nos gustaría que nos contaran la impresión que ustedes tienen sobre las motivaciones históricas, políticas, institucionales del poder político del 83 en Argentina, cuando pensaron, organizaron y tomaron la decisión política de llevar adelante el juicio a las juntas. O sea, esa misma idea, lo que estabas reflexionando, pero en el caso de la Argentina, del 83. Sí, sí, y acá con esto termino simplemente. Yo creo que en el caso de Argentina tiene dos nombres eso, Raúl Alfonsín y Carlos Nino. O sea, hay un montón más, ¿no? No puedo, pero esos dos fueron claves, digamos, en todo eso. La voluntad de ambos, pero seguramente hay gente aquí que sabe mucho más de eso. Sí, yo creo que ahí, o sea, hay un punto muy importante que es el tema en todos los procesos políticos previos en Argentina, en los cuales había habido también, ¿no? Violaciones de derechos humanos por parte del Estado, las, soluciones políticas a estos procesos habían sido las amnistías,
también en la región, ¿no? O sea, como lo que estaba a mano en el menú eran las amnistías. Ahí yo creo que hay una decisión para mí que es ética y política de Alfonsín en el sentido de que, digo ética en esta cuestión que él planteaba, que yo nombraba recién sobre la importancia de marcar como una bisagra y que la democracia no claudicara frente a esos crímenes, pero por otro lado creo que para mí también tenía una visión en algún punto instrumental, en un sentido estratégico de los juicios, en el sentido de que un poco en la línea que hablábamos antes, de cómo podía hacer la transición en la Argentina. Yo creo que él veía este proceso de enjuiciamiento como una forma de condicionar el poder de las Fuerzas Armadas y que tenía, me parece, la inteligencia, la conciencia de que las Fuerzas Armadas iban a ser un factor permanente de presión sobre el gobierno. Bueno, también en esto la Argentina es distinto de la región, ¿no? De medio siglo de 6 gobiernos militares, eh, más años de dictadura que de democracia, o sea que en ese momento no estaba para nada jugado que la democracia tenía la chance de sostenerse, ¿no? En el tiempo. Entonces, para mí también hay un elemento más estratégico en relación a la capacidad que podía tener este acto de juzgamiento sobre la forma en la que el poder democrático podía también condicionar al poder fáctico y a las Fuerzas Armadas concretamente. Como que ahí había un juego de presiones, ¿no? Y estaba claro cuál era el poder que tenía las Fuerzas Armadas de condicionar, pero creo que también esto funcionó de alguna manera como un elemento de empoderamiento de ese poder democrático que empezó como a reorganizarse. Y eso me parece que era una lectura más de Alfonsín. Esa es mi impresión sobre Y, el juicio. Creo que después se fueron sucediendo toda otra serie de cosas y de derivas que fueron, como decíamos antes, un poco reconfigurando ese programa político inicial, pero mi impresión es que hubo y, algo de eso. y Verónica, Mm. calculo también que habría que Sí, sumarle ahí a la sociedad civil que habías hablado antes, que el poder que que tenía en ese momento, ¿no? Y yo creo que Alfonsín posiblemente eso lo debe haber leído sin ningún lugar a dudas, ¿no? Sí, yo sí, agregué, yo creo que lo leí y también un poco eso lo leía y lo usaba, me parece a mí. Porque en el buen sentido lo digo, Sí, sí, sí. porque ¿no? Creo que él sí probablemente estaba pensando en que su objetivo principal era consolidar ese proceso democrático y al mismo tiempo marcar alguna bisagra en relación a cómo se habían resuelto estas cuestiones en el pasado. Eh, pero creo que todo eso lo pensaba en términos de cómo empoderar a la democracia frente a los poderes fácticos. Y ahí la lucha, digamos, del movimiento de derechos humanos de Argentina era un elemento que él podía también, me parece, poner al mismo tiempo que había muchas tensiones con eso, creo que era un elemento que a él le permitía también jugar, ¿no? De una manera particular Ujú, ujú. esa fuerza en favor de su objetivo de consolidar la democracia. perdón, puede ser también que haya tenido alguna incidencia el hecho de que, incluso desde una experiencia personal también de aquellos Sí. años, y también todo lo que sabemos hoy, ¿no? Que la dictadura en buena medida fue lamentablemente exitosa en mantener altos niveles de secretismo y opacidad con relación a la represión que había desatado, al terrorismo de Estado, ¿no? Habían hecho muchos esfuerzos por difundir, bueno, teorías negacionistas, etcétera. Los centros clandestinos seguían, ¿no? Estando en la bruma y bueno, recién con el nunca más y probablemente también en los juicios quizás hayan tenido alguna teleología o alguna intencionalidad también de abrir y demostrar
¿no? A la ciudadanía, a la opinión pública, lo que había sido la represión, que hasta ese momento, fin del 83, principio del 84, eh, bueno, seguía todavía, ¿no? Había muy poca información y muy bajo nivel de conocimiento de lo que había sido verdaderamente la represión. Los juicios cumplieron un rol en ese punto también, me parece. El juicio. Fue enorme. Y él y Alfonsín, lo sé por historia familiar de mi esposa, él acompañó a varias personas a buscar cuerpos de que personas que habían sido asesinadas por la dictadura. Iba a las comisarías, los llevaba, o sea, como abogado y como amigo en muchos casos. Es el caso en el de Abel Amaya, él fue a buscarlo y a llevarse el cuerpo junto con el padre de mi esposa. O sea, era una persona que tenía eh, personalmente un vínculo fuerte con todo eso y lo conocía muy bien. Y mi experiencia en ese tema, en general, esto no se puede decir que se da siempre, pero las personas que conocen de cerca toda esa brutalidad y les cambia algo en la cabeza y están decididos a avanzar, sea como sea, para ir a encontrar eso. Eso lo ves todo el tiempo en todos lados, ¿no? Cuando son líderes serios, como era Alfonsín, y que no lo van a explotar, sino saben que tienen que hacer algo. Así que esas cosas posiblemente también hayan influido. Yo creo que para que tuviera tono esta estrategia del juicio oral y público por la Cámara Federal, necesariamente, y yo lo pienso así hoy, tendrían, imagino que estaban convencidos de que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas no los iba a juzgar, ¿no? De que ese era como el paso necesario para también construir legitimidad por parte de la justicia civil para juzgar hechos que todavía quedaban en la órbita de la justicia militar y que requerían un montón de disputas jurídico-penales, ¿no? Que los juristas conocemos en general, digamos, principio de legalidad, la derogación de la ley de autoamnistía, el paso del tiempo, bueno, ahora más que antes es otro tipo de discusión, pero aún así en el 85 había 10.000 cosas que discutir jurídicamente, incluso las sabemos porque parte de los defendidos desconocían la autoridad del tribunal para ser juzgados, digamos, directamente. Pero volviendo al punto, me parece que el hecho de que pasaba por el Consejo Superior de Seguridad, estaba Sánchez de Bustamante lo dirigía, me parece, en ese momento, y que el Consejo no juzgara a los militares y esto abriera el paso a la justicia civil al poco tiempo, además, al poco Ujú, tiempo. ujú, ujú. Me parece que era un paso, yo hoy lo veo, yo hoy como abogado litigante, lo veo como un paso de estrategia, ¿no? Como esas cosas que uno plantea para que le digan no y después presentar el recurso de Sí. apelación o algo similar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que podría haber sido juzgado y que digamos, el gobierno podía imaginar que iba a ser juzgado por el Consejo? Yo tiendo a pensar también en Difícil. una acción táctica, ¿no? Está en dos pasos, pensada un poco en dos pasos, como que era necesario este primer paso, habilitar esa posibilidad en términos jurídicos, pero también discursivos, ¿no? Simbólicos, o sea, que fueran las propias Fuerzas Armadas las que hicieran como una especie de, ¿no? Autodepuración. Eh, Que había y eso, existido con Malvinas, que en ¿eh? que había existido luego de un informe de las propias Fuerzas Armadas en relación al fracaso de Malvinas. Es cierto, estaba ese antecedente que era muy interesante, es cierto, no lo había pensado ligado, eh, pero eh, yo pienso, tengo la impresión de que lo deben haber pensado, no sé, no leí nunca en concreto y creo que que lo deben haber pensado como una táctica o una estrategia en dos pasos. Y que más allá de que incluso culminara el proceso de instrucción en el marco del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, de todas maneras, por la reforma del Código de Justicia Militar había quedado habilitada la posibilidad de la instancia de apelación en tribunal civil. O sea que incluso aunque hubieran terminado un proceso fallido, que creo que era un poco probablemente la idea de que terminaran algo que fuera totalmente insatisfactorio, ya estaba habilitada esa posibilidad. Y creo que esto fue
bueno, más fuerte todavía. Así como ocurrió, creo que terminó dándole mayor legitimidad todavía al juicio. Y a mí un punto que hasta el día de hoy me asombra y viendo muchas veces además imágenes del juicio es el hecho de que las defensas, más allá de que, como vos decís, tuvieron una estrategia permanente de eh, rechazar al tribunal o la legitimidad del tribunal para juzgar a los excomandantes, sin embargo se quedaron hasta el último día en el juicio, siendo parte de ese juicio. Y eso yo creo que fue fundamental también, fue fundamental. Y ahí creo que fue fundamental también el rol de los camaristas, que me parece que en algunas Ujú. instancias fundamentales vieron que ese riesgo de ruptura podía estar y hicieron lo que había que hacer para traccionar a esos defensores y para que esos defensores se quedaran ahí. Yo creo que ese punto también es un punto como muy importante, a pesar de que en general tendemos mucho a pensar en el rol de la fiscalía, creo que el rol de las defensas, además, salvo Videla, que fue el único que creo que tuvo defensa Sí, pública en ese juicio, todos los demás tenían defensas sí, sí, privadas, sí. entonces eh, bueno, hubo 22 abogados defensores y 2 fiscales. Era fundamental que esos abogados defensores se quedaran sentados ahí hasta el último día. Y eso creo que también es un logro de los camaristas. Y Sí, bueno, cómo sí. administrar, cómo gestionar ese clima político en torno del juicio, que también era muy importante para que eso no pasara, para que estos tipos nos dijeran, bueno, nos vamos y nos dejaran plantados con ese juicio y bueno, hubiera sido otra la historia, ¿no? Perdón. Comparto plenamente también lo que dice Verónica, que planteas vos, y yo creo que es parte también, recién antes hablamos del tema de la ética de la responsabilidad, yo creo que también hay que meterlo en ese contexto. ¿En qué sentido? Era mucho mejor decirles, ustedes tienen la oportunidad de hacer el juicio, háganlo, a decirles de entrada de un día para el otro, mire, mañana empieza un juicio con esta Cámara. Ujú. Yo creo que la estrategia política estuvo, estuvo ahí. O sea, la oportunidad, háganlo ustedes, sabiendo de que no iba a poder y sabiendo que inclusive si avanzaban, después iba a haber otra instancia. Esto lo comparto plenamente, creo que fue una estrategia, mirándolo ahora. Y aún así, ahora no me acuerdo exactamente, pero recuerdo por haber leído que el inicio, el primer día del juicio, hubo mucha tensión de que no comenzara algo que nosotros conocemos en la práctica habitual, de situaciones que prorrogan, que podía ser cualquiera, ¿no? La enfermedad de un abogado defensor que pidiera Eso es. una prórroga o un problema de prueba o lo que fuera, el tema de que no iniciara directamente ese juicio y por lo tanto, digamos, este que terminara en un acto simbólico que no lograba tener comienzo. Me parece que lo interesante de esta reunión, Julieta, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Porque ya casi tenemos que ir cerrando, pero me parece que lo interesante de esta reunión, más relajada, más allá de los grandes discursos, ¿no? Que son habitualmente los que se dan presente, incluso grandes discursos críticos, llegado el caso, pero los grandes discursos en relación a estos acontecimientos históricos, a veces también nos tapan un poco la cantidad de dimensiones, preguntas y reflexiones que giran alrededor de la reconstrucción, ¿no? A mí me gustan mucho los textos históricos también que nos ayudan a pensar en qué estaba el mundo en ese momento, y creo que la película que mencionamos, y que también dio lugar a su discusión hace algunos años, nos ayudaba a recordar algunas cuestiones, ¿no? Los periodistas saliendo a tribunales a buscar un teléfono público para pasar el dato de la audiencia a la carrera, porque había 8 teléfonos públicos y tenían que ser abordados y si no ir a pasar a hacer una fila para poder comentarle a la redacción lo que había surgido ese día, entre tantas otras cosas. Julieta, te paso la Sí, palabra ahora que estás acá con nosotros especialmente, porque justo me estaba escribiendo que tenía problemas para reingresar. Hola, perdón, tengo problemas acá en la universidad con internet. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Verónica Torres y a Santiago Cantón por compartir sus vivencias y sus modos de- de ver esto, más allá, digo, de la cuestión técnica. Me parece que necesitamos recuperar en estos momentos que estamos viviendo en el país y en el mundo, visiones más profundas, integradas, diversas,
para poder comprender y para poder tomar también decisiones de qué hacer en este momento. Y justo mientras los escuchaba hablar, recordé un texto de Kathleen Sicking, con quien también tuvimos un diálogo, que ella tiene un texto muy lindo sobre Argentina que dice de cuando éramos un estado paria a ser un protagonista global, de cómo esta experiencia del juicio a las juntas, de la CONADEP, del gran movimiento de derechos humanos local, permitió influir también en tratados internacionales, en otras historias y territorios en diversos países a partir de esta experiencia y preguntarnos hoy en qué lugar estamos y hacia dónde iremos y ver cómo son posibles, bueno, la dinámica histórica con toda la potencia y toda la carga que tiene, nos deja un gran desafío en el hacer nuestro diario y cómo asumiremos este gran reto, ¿no? En lo que nos queda en estos años por venir. Así que muchísimas gracias, espero que sea esta otra oportunidad y convocamos también a nuestro público a ver el sitio web donde van a encontrar los diálogos anteriores y vamos a anunciar próximas actividades porque continuaremos con estas dinámicas de encontrarnos a pensar temas que nos atraviesan en lo personal profundamente, en cuestiones en las que creemos también muy fuertemente para seguir adelante con esto que decía Gramsci, ¿no? Con el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Así que me parece que eso es lo que nos permite seguir andando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho por habernos acompañado y posibilitado esto, tanto a posgrados como al Departamento de Penal, y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias luego. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.